Buenas noches, estamos arrancando con un nuevo programa de Horizonte Sur Global, como todos los viernes a las 22 horas, acá por la pantalla de Barricada TV. El tema central que vamos a tocar hoy tiene que ver con las elecciones presidenciales en Paraguay, elecciones que van a tener lugar este mismo domingo. Allí se va a elegir obviamente al presidente, vicepresidente, y también se va a renovar por completo el Senado y la Cámara de Diputados. A su vez también se va a elegir gobernadores y también autoridades locales, ¿sí? Se presentan 13 candidatos, 13 candidaturas presidenciales. Sin embargo, los favoritos son dos candidaturas. Estamos hablando, por un lado, la candidatura de Efraín Alegre, que es el candidato de la Concertación Nacional por un Nuevo Paraguay. Esta es una coalición que integran unas 14 fuerzas políticas, entre ellas el Frente Guazú, que lleva como candidato a senador al expresidente Fernando Lugo. La otra candidatura que se presenta como favorita es la del ya tradicional Partido Colorado, ¿sí? Este partido que viene hegemonizando el poder político en Paraguay desde hace 70 años, con la excepción de lo que fue el gobierno presidencial de Fernando Lugo. Por el Partido Colorado se presenta como candidato Santiago Peña, que es un economista y ex ministro de Hacienda. En Paraguay no existe segunda vuelta presidencial, no existe el balotaje, por lo tanto el candidato que obtenga mayor cantidad de votos es el que va a ser elegido presidente. A su vez tampoco hay reelección presidencial, por lo tanto el actual presidente, Mario Abdo Benítez, que es del Partido Colorado, no se presenta obviamente a la elección. ¿Qué es lo que nos dicen al día de hoy las encuestas en Paraguay? Bueno, ubican como ganador por un estrecho margen a Efraín Alegre, el candidato de la Concertación. En segundo lugar, como decíamos, cerca al candidato del Partido Colorado, Santiago Peña. Y aparece también lejos, pero en un tercer lugar, un candidato marginal, ¿no? Podríamos definirlo como un Milei de Paraguay, un candidato de la extrema derecha que se llama Paraguayo Cubas, y él se presenta por el Partido Cruzada Nacional. Bueno, este es un poco el escenario electoral entonces en el que se encuentra Paraguay, y para profundizar un poco más, para que nos explique un poco más este contexto, estamos en comunicación con Fabricio Arnela. Él es periodista del periódico Adelante. Fabricio, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, Juan Manuel. Un saludo a ustedes, a las compañeras y compañeros que trabajan en Barricada TV y hacen posible que estemos conversando y que la gente se entere un poco sobre la coyuntura electoral en Paraguay, que ya está en su punto álgido en este momento. Perfecto, Fabricio. Bueno, vamos a meternos entonces derecho con eso. Empiezo por preguntarte y que nos ayudes a entender un poquito quién es el candidato del Partido Colorado, quién es Peña, cómo llega a esta candidatura, ¿no? Es decir, la situación interna dentro del partido, y que nos hables un poco de lo que sería su plan de gobierno, por favor. Sí, Santiago Peña es originalmente un cuadro económico del Banco Basa, uno de los principales bancos de plaza aquí en el país, propiedad de Horacio Cartes, el expresidente de la República, sindicado por diversos delitos de narcotráfico, lavado de dinero, y uno de los grupos económicos más poderosos del país. Durante el gobierno de Horacio Cartes fue ministro de Hacienda, como bien lo señalabas en la introducción, y su plan de gobierno es un plan muy tradicional del Partido Colorado, ¿no? Por un lado, un paquete de ajustes estructurales neoliberales, y por otro lado, una combinación también de políticas sociales que permitan contener a una masa prebendariamente cautiva del Partido Colorado. Estamos hablando de planes que no son universales como son en la República Argentina, son más focalizados a algunos sectores, personas adultas mayores, personas en condiciones de extrema pobreza. Bueno, él promete un poco la continuidad de estos planes, pero al mismo tiempo en su agenda habla de privatización del sistema de salud en Paraguay, utiliza un poco el modelo israelí como un modelo a imitar, ¿no? Un Israel que no tiene un sistema público de salud, que tiene un sistema tercerizado, digamos, de salud, como funcionan varios
varios otros servicios aquí en Paraguay, como el transporte. Entonces hay una mezcla, digamos, de concepciones económicas e ideológicas que es una tradición ya en el Partido Colorado. Hay que recordar que en Paraguay, durante los gobiernos de la llamada transición democrática desde el 89 a esta parte, ha gobernado, salvo los 4 años del gobierno de Fernando Lugo, el mismo signo político, el Partido Colorado, el mismo signo político que sostuvo a la tiranía militar fascista de Stroessner. Y en ese periodo las principales empresas públicas del país no fueron privatizadas. El sistema eléctrico es monopolio del Estado, el sistema de distribución de agua es monopolio del Estado, y así podemos ir citando, digamos, diversos servicios que guarda relación no con un deseo, con una intención patriótica o nacionalista, ¿no? Sino más bien con la necesidad de mantener una masa cautiva de trabajadoras y trabajadores del Estado dentro de la esfera del Partido Colorado. Sí, como bien decías, ¿no? La interna colorada sigue siendo muy encendida, muy candente. En parte hay una posibilidad de que esa interna colorada reste a la ANR la posibilidad de continuar en el gobierno. La injerencia cada vez más abierta, histórica, pero cada vez más abierta del gobierno de los Estados Unidos en este proceso electoral de Paraguay es notable y es un punto considerable. Hay una jugada bastante abierta de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay en favor de la candidatura opositora, la candidatura de la Concertación Nacional, encabezada por Efraín Alegre y Soledad Núñez, que digamos, se manifiesta a través de diversas sanciones que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos han aplicado contra Horacio Cartes, contra el actual vicepresidente de la República del Paraguay, Hugo Velázquez, y otros personajes del entorno económico y político de Horacio Cartes, sanciones muy duras que incluyen la imposibilidad de todas las empresas del Grupo Cartes de tener cuentas en cualquier banco que haga negocios con los Estados Unidos a nivel mundial, la imposibilidad de transacciones en dólares, sanciones muy duras que han llevado al Grupo Cartes a diluirse como entidad jurídica y a transferir Horacio Cartes todos sus bienes, todos sus activos a otras personas, ¿no? Un golpe muy duro. Muy interesante lo que mencionabas y me interesa meterme con esto que estabas contándonos, que tiene que ver con la histórica influencia de Estados Unidos en Paraguay. Decías que ahora se ve de una manera mucho más clara y la pregunta sería, ¿por qué crees que ahora Estados Unidos le suelta la mano al Partido Colorado? Yo creo que o sea, nosotros entendemos un poco esta situación como un juego de aprietes y aflojes, ¿no? No creo que le suelte la mano al Partido Colorado integralmente hablando si hay un golpe directo al sector del Partido Colorado liderado por Horacio Cartes, que es el sector que paradójicamente fue oposición interna del Partido Colorado en todos estos años del mandato de Mario Abdo Benítez, también del Partido Colorado. La principal oposición del gobierno de Mario Abdo Benítez fue su propia fracción interna del Partido Colorado liderada por Horacio Cartes, ¿no? Entonces hay un golpe muy directo a ese bloque político del Partido Colorado. Presumimos nosotros que tiene que ver con la necesidad de tener atado también un poco a ese sector ante la posibilidad de que gane, que también es una posibilidad muy importante, porque como bien decías, todas las encuestas hablan de un empate técnico prácticamente, ¿no? Hay encuestas de todo tipo, pero las más serias hablan de un 1 o 2 puntos porcentuales de diferencia entre una y otra candidatura. Algunas dan a Santiago Peña, candidato a Horacio Cartes, otras dan a Efraín Alegre, y también, digamos, hay una necesidad muy imperativa del gobierno de los Estados Unidos de hacerse con el control de una manera más directa de ciertos recursos estratégicos con los que cuenta el país, y uno de ellos es la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? Que es una de las principales vías de tránsito de mercancías de todo tipo, ¿no? Legales e ilegales. Hay que recordar que Paraguay es un país de circulación y de tránsito, de puente de cocaína, sobre todo a Europa. Las incautaciones de carga de cocaína en los últimos 2-3 años en puertos europeos provenientes de Paraguay es escandalosa. Hablamos de miles y miles de toneladas. Entonces ese es un recurso estratégico, además de otros recursos como el petróleo, el titanio, que se están, digamos, explorando de una manera más intensa en los últimos años, ¿no?
Y entendemos que, bueno, que ese juego de aprietes y aflojes de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, quitando y dando apoyo a uno y otro sector del Partido Colorado y de la oposición, tiene que ver con un poco asegurarse, independientemente de quién gane el próximo domingo, este domingo 30 de abril, asegurarse con el control de los principales recursos, hidrovías que tiene nuestro país. Además, claro, ya la poderosa presencia que tiene de tropas, la poderosa presencia que tiene de una importante... La pista de aterrizaje más grande del Cono Sur se encuentra en el Chaco paraguayo, en el distrito de Mariscal Estigarribia, una pista que tiene capacidad de contener aviones de gran porte, de despliegues de tropas, etcétera. Además de la colosal sede de la Embajada de los Estados Unidos, que se reforzó con varios pisos subterráneos, varios edificios internos en un edificio que está a metros de la Casa Presidencial en Paraguay, ¿no? En Asunción. Te llevo ahora, Fabricio, a la Concertación, ¿sí? Si nos podés contar un poco Sí. quién es Efraín Alegre y también entender un poco cómo se dio y cómo se sigue dando la interna dentro de la Concertación. Sí, Efraín Alegre es un político del Partido Liberal ya de larga trayectoria, ¿no? Es su tercer intento de ser presidente de la República. En las anteriores elecciones presidenciales perdió a manos del Partido Colorado, primero a manos de Horacio Cartes y luego a manos del actual presidente por muy escaso margen. El Partido Liberal es un partido que oscila entre un conservadurismo y un liberalismo tradicional, digamos, históricamente en sus posiciones ideológicas, y logró construir de vuelta esta vez una concertación. Bueno, Efraín Alegre también, un dato no menor, fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Fernando Lugo en el periodo 2008-2012, hasta el golpe de Estado, que él mismo apoyó, que Efraín Alegre apoyó. Fue uno de los senadores que votó a favor de la farsa de juicio político que se desarrolló en junio del 2012 y que terminó con la destitución de Fernando Lugo. Es uno de los responsables y uno de los artífices de la caída de Fernando Lugo, ¿no? Y lidera hoy una concertación que es la más conservadora de las tres que ha liderado en sus intentos de llegar a la presidencia de la República. Como acompañante de su chapa tiene a Soledad Núñez, una empresaria de clase alta, vinculada a sectores religiosos, vinculada a sectores de ONGs conservadoras, que le lava un poco el rostro y le permite, según los analistas y el equipo de campaña que le sugirió esto, porque en un primer momento la posible dupla era de Efraín Alegre, era Esperanza Martínez del Frente Guazú, la tercera fuerza política, una alianza progresista de izquierdas. Esperanza Martínez fue ministra de Salud, la mejor valorada del gobierno de Fernando Lugo. Optó por Soledad Núñez porque le da que es una señal de confianza a los sectores más conservadores del país. Según la lectura de la concertación, Efraín Alegre ya es muy de izquierda, entonces necesitaba una dupla conservadora que le permita dar un poco más de confianza a los sectores del poder real, del poder económico concentrado en nuestro país, ¿no? Y la concertación incluye a varios sectores del progresismo y de la izquierda que forman parte del Frente Guazú, que se han sumado a la concertación nacional, y otros sectores del Frente Guazú que han decidido apoyar otra candidatura presidencial, la que en este momento estaría cuarta en la intención de votos, la de Euclides Acevedo, ex ministro del Interior y canciller colorado de Mario Abdo Benítez, del actual presidente, ¿no? Entonces, el progresismo y las izquierdas, los progresismos y las izquierdas van divididos en apoyo a dos chapas presidenciales diferentes. Hay una parte del progresismo y de la izquierda que resolvió no apoyar a ninguna de las candidaturas presidenciales en pugna, sino optar por realizar un voto crítico a la candidatura que al momento de las elecciones esté en mejores condiciones de derrotar a la ANR, identificando a todas las candidaturas en pugna como enemigas, digamos, de los intereses de las mayorías populares, pero entendiendo que la caída del Partido Colorado es un escenario más favorable para las luchas populares, ¿no? Y me parece muy importante mencionar, porque lo colocabas, digamos, como una candidatura marginal, la de Paraguayo Cuba, ha tenido un crecimiento sorprendente en las últimas semanas. Imagínense que
una de las encuestas más serias que hemos visto le da un margen, le da 36% a Efraín Alegre, 34% a Santiago Peña y 23% a Paraguayo Cuba. De la nada a 23% en 3 semanas no es poca cosa, es un candidato que está en ascenso, es un candidato que por ahí tiene una similitud con el fenómeno Milei en este discurso antisistémico, anticlase política, pero que ancla más ideológicamente en una especie de filofascismo bastante peligroso, ¿no? Logró concentrar la simpatía de un importante porcentaje de trabajadoras y de trabajadores de sectores populares del país y una parte muy importante de la burguesía y del empresariado también, un fenómeno muy clásico de los fascismos históricos, ¿no? Con un discurso de mucha confrontación, con acciones mediáticas muy contundentes, ¿no? Que han logrado generar una simpatía y capitalizar un poco el descrédito de una masa trabajadora en relación a la política en general, ¿no? En eso sí, digamos, tiene un cruce actitudinal, digamos, más con Milei, pero ideológicamente está en un territorio mucho más peligroso en nuestra opinión, ¿no? Consultarte, Fabricio, mencionabas recién lo que fue la presidencia de Lugo, el golpe parlamentario que recibe. ¿Qué chances crees que hay de que si la Concertación logra la presidencia, si Efraín Alegre logra llegar a la presidencia, se vuelva a repetir ese escenario? El gobierno de la Concertación va a ser un gobierno sumamente inestable, ¿no? Por su composición misma, por sus contradicciones internas de clase, ideológicas, y porque probablemente el Partido Colorado tenga una bancada parlamentaria aún mayor de la que hoy mismo tiene, ¿no? Las elecciones municipales de hace 2 años son una señal de alerta. El Partido Colorado conquistó el 60% de las bancas legislativas municipales en todo el país, un aumento muy importante de representación en los legislativos municipales a partir del nuevo sistema de votación que se aplicó en esa elección y que va a ser la primera vez que se aplica en esta ocasión en una elección general, que es el voto preferencial. Tuvo un crecimiento importante. Entonces, una pelea muy importante que se va a librar en estas elecciones del próximo domingo es precisamente la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores son 45 senadores con representación nacional y los diputados sí son elegidos en sus propios departamentos, en un total de 80 diputados. Un desafío que tiene toda la oposición, la izquierda, los progresismos en general, es hacer una elección que permita que el Partido Colorado no tenga una mayoría propia en ambas cámaras, ¿no? Hoy ya lo tiene una mayoría propia en diputados y busca tener una mayoría propia en el Senado. En gran medida de eso va a depender qué margen de maniobra tenga la Concertación Nacional, que igual nosotros creemos que el margen de maniobra para la aplicación de políticas de corte más social es muy poco, es muy escaso para cualquier gobierno, ya sea para el Partido Colorado como para la Concertación o incluso Paraguayo Cuba, ¿no? Por razones muy concretas, ¿no? El Estado paraguayo está en un default técnico. En el mes de agosto de este año vencen bonos soberanos, son llamados acá, ¿no? Bonos buitres, por valor de 700 millones de dólares, que es muy distinto a créditos que uno puede refinanciar y tal. Los bonos uno no sabe en este mismo momento en manos de quién están. Se pueden ejecutar y se ejecutan por la voluntad del tenedor de bonos, no por la voluntad de un Estado, de un gobierno, y refinanciar con una cantidad innominada, indeterminada de tenedores de bonos es una cosa muy complicada, y Paraguay no tiene esos fondos. En agosto vencen esos plazos y además hay plazos próximos también muy agudos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el margen que tiene cualquier gobierno para la aplicación de políticas sociales más extendidas? Es casi nulo, ¿no? Eso dependerá en gran medida de la fuerza que el movimiento popular tenga para avanzar y presionar en la recuperación y en conquista de derechos, en qué representación tengan los sectores populares en el Congreso. Dependerá más de eso que de quién gobierne realmente,
aunque estamos seguros y seguras de que un escenario de gobierno de la concertación es más favorable por las debilidades que tendrá ese gobierno, por las contradicciones que tendrá ese gobierno, ¿no? Es un Fabricio, poco ese el panorama que tiene la concertación. Muchísimas gracias, Fabricio. Realmente nos pintaste un panorama muy claro. Vamos a seguir atentos a este tema y te agradecemos muchísimo por estos minutos. No, al contrario, muchísimas gracias. Es un placer siempre conversar con ustedes y extraño mucho estar en los estudios del INPA y en Barricada. Así que les mando un gran abrazo a todos ustedes y a los trabajadores del canal. Nos vemos entonces. Muchas gracias, Fabricio. Nosotros nos vamos a un brevísimo corte y ya volvemos con mucho más Horizonte Sur Global. El Congreso de Uruguay aprobó la reforma previsional. El proyecto, promovido por el gobierno de Luis Lacalle Pou, contó con el acompañamiento de 17 de los 28 senadores. A pesar de las jornadas de rechazo masivo de gremios y organizaciones sociales, el presidente logró aprobar la normativa que aumenta tanto la edad jubilatoria como los años mínimos de aporte y disminuye la contribución a la previsión social estatal. Ahora solo resta que el Ejecutivo la promulgue. Crisis migratoria en la frontera de Perú y Chile. Desde hace días, cientos de migrantes de distintos países que buscan pasar por Perú para retornar a su lugar de origen se encuentran varados del lado chileno. Denuncian corrupción por parte de las autoridades peruanas. Por su parte, el gobierno de Dina Boluarte acusa al Estado chileno de no colaborar para frenar la crisis. Además, decretó el estado de emergencia en los departamentos fronterizos y comunicó el envío de 390 agentes a la zona. Biden irá por la reelección. El presidente norteamericano informó que buscará renovar su mandato en los comicios que tendrán lugar en noviembre del 2024. La decisión fue celebrada por Hillary Clinton y el expresidente Barack Obama, dos de los principales dirigentes del Partido Demócrata. Xi Jinping dialogó con Zelensky. El presidente chino le pidió a su par ucraniano que inicie conversaciones con el presidente de Rusia para poner fin a la guerra. Según trascendidos, la comunicación se dio de manera telefónica y duró 1 hora. Además, Xi Jinping anunció que su gobierno va a enviar un mediador a Ucrania y a otros países. Esta fue la primera llamada entre ambos mandatarios desde el inicio del conflicto armado. Otro homicidio en Cisjordania a manos de Israel. La víctima de 35 años fue obligada a bajar de su auto por un soldado israelí que le apuntaba con un arma. Al descender del vehículo, el militar le disparó varias veces hasta asesinarlo. En lo que va del año, ya son 105 los palestinos asesinados por las fuerzas de ocupación israelíes. Nos vamos entonces ahora a Colombia con la información, ya que esta semana el presidente Gustavo Petro anunció cambios en su gabinete. Nos trae información sobre esta noticia la compañera Luciana Lavila. ¿Cómo andas, Lu? ¿Cómo andas, Juan? Bueno, sí, esta semana, a través de un comunicado oficial, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la salida de 7 ministros de su gobierno nacional y anunció su nuevo gabinete, ¿no? Bueno, esto no hace más que cristalizar de alguna manera las diferencias que ya existían dentro de la alianza de gobierno que asumió en agosto del año pasado, momento en el que asume la presidencia Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿no? Bueno, ¿cuál es el motivo central de estas diferencias? La falta de acompañamiento, de alguna manera, por parte del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U, de llevar adelante las propuestas que trajo Petro a este proyecto de gobierno y que son parte central, además, del proyecto del pacto histórico y que fueron también parte de, de las promesas de campaña, ¿no?, claro, de Gustavo Petro. La más importante, la reforma en el sistema de salud. Nos referimos a eso porque se está discutiendo en este momento en el Parlamento. En febrero, el presidente Gustavo Petro la presentó frente al Parlamento. Este proyecto de ley busca, como decíamos, reformar el sistema de salud y tiene como punto central cambiar la lógica
de alguna manera de mercado y que el Estado asuma un rol central en este sector. Vamos a mencionar algunos puntos claves muy cortitos. Bueno, este proyecto cambia o busca cambiar en todo caso la estructura de acceso al sistema de salud, convirtiendo justamente la salud en un derecho universal, fortalece la atención primaria y la prevención en salud, mejora las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, y la última y la más importante, de alguna manera pone en discusión el manejo público de los fondos de la salud, ¿no? Que en este momento administran las EPS. De alguna manera, un sistema muy parecido a las AFJP acá en Argentina. Funciona mal, es muy privativo y deja fuera a un sector, una masa muy grande de colombianos y colombianas que no pueden acceder a la salud pública. Bueno, en este caso, Petro lo que propone es un sistema mixto, ¿no? Decíamos al principio el rechazo, ¿no?, del acompañamiento a esta propuesta. En este caso, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, o representantes de esos espacios, anunciaron que no van a acompañar este proyecto de ley, que actualmente ya se encuentra en comisión, que esta semana tuvo su primer avance, pero bueno, hay que ver qué pasa también al interior, ¿no?, de la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional. Vamos a ver ahora un poco un anticipo de lo que pasó esta semana, muy breve, un fragmento de lo que decía Gustavo Petro en un acto público a propósito de estas diferencias en la coalición gobernante. Pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios. Quien ya no sea capaz de hacer esto, pues ya no tiene espacio en nuestro gobierno. Hablábamos entonces hablaba Petro, para ir más precisamente, de un gobierno que estaba en emergencia y a posteriori ya se produce entonces el pedido de renuncia a estos ministros que nos contabas. Exactamente. Vamos a ver también un tuit muy corto, un hilo de tuits muy cortos del presidente Gustavo Petro, donde, bueno, demuestra esto, ¿no?, el pedido de renuncia de su gabinete. Lo estamos viendo en pantalla, lo que dice es la invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. Anuncia la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy y dice, bueno, a pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia, se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Cierra diciendo, tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno. Bueno, hay que decir además, para finalizar, Juan, que no son las únicas reformas que pretende llevar adelante Gustavo Petro. También propuso una reforma laboral y una reforma en el sistema de jubilaciones. Y esta es la situación que tiene actualmente el primer gobierno progresista en la historia de Colombia, que intenta impulsar algunos cambios, pero que se vuelve a encontrar otra vez con las mismas dificultades, con los mismos sectores que, bueno, de alguna manera dicen no vamos a abandonar nuestros privilegios, ¿no? Y ahí, por último, Gustavo Petro llama al pueblo colombiano a movilizarse, bueno, para asegurar que estas reformas se puedan llevar adelante. Perfecto, Luciana, muchísimas gracias. Nosotros de esta manera ya vamos terminando este programa de Horizonte Sur Global. Los esperamos como todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV.